Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa. Vamos a ir a la palabra y como estamos iniciando el 2025, el tema que yo anoté es cómo avanzar en el 2025. Escuche, el tema es cómo avanzar en el 2025. Yo creo que todos no queremos estancarnos, ¿verdad? En nuestra vida espiritual ni en nuestros proyectos. O yo no sé si usted quiere tener espíritu de cangrejo, de ir para atrás. No, todos nosotros necesitamos y queremos avanzar, tanto en nuestra vida espiritual como avanzar en los proyectos, en la vida, en la familia, ser mejor. Yo creo que usted quiere ser mejor que ayer, ¿verdad? ¿O no? ¿O quiere seguir peor? No, ¿verdad? No. Todos queremos avanzar en la vida. Y vamos a leer un pasaje que a mí me llama mucho la atención y sobre todo vamos a sacar una parte de este versículo para hablar específicamente cómo nosotros podemos avanzar en la vida. Y Filipenses capítulo 3, versículo 8 al versículo 14. Amén. Tiene usted Filipenses capítulo 3, versículo 8 al 14. Vamos a leer en la Reina Valera 60. Son palabras del corazón de un hombre que conoció a Dios y que nunca se estancó en su vida, sino que él siempre proseguía a la meta, al supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y este era el apóstol Pablo. Y él dice: y ciertamente, el versículo 8, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido, dice, todo. Y lo tengo por basura. Y aquí hago una anotación. Otra versión dice, como estiércol, para ganar, dice, a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la fe, lo que es por fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Vea el contexto de este pasaje. Está hablando Pablo y está él sacando sus credenciales, quién era. Y él dijo, yo soy de la pura cepa de los judíos. Usted sabe que los judíos decían, nosotros somos el pueblo especial de Dios. Y él dijo, bueno, pues yo soy parte de ese pueblo. Yo fui circuncidado al 8º día. Yo he guardado la ley. He sido celoso en cuanto a las tradiciones y he tratado de practicar la justicia y he tratado de ganar méritos con el cumplimiento de la ley. Pero él dijo, yo no he podido tener la justicia divina buscando yo con mis propias fuerzas esa justicia. Y por eso él dice, yo lo he perdido todo, he tratado de buscar la justicia de Dios, cómo ser justificado delante del Señor, y eso me ha llevado
a practicar rigurosamente todos los ritos que se hacían en la ley. Pero nada de eso ha hecho que yo pueda ser justo. Ahora, ¿cómo él dijo yo pude avanzar en mi vida en cuanto al conocimiento específico de Dios? Él trató de conseguir el conocimiento de Dios por medio de sus méritos propios, pero nunca lo pudo hacer. Ahora él dice, bueno, ¿cómo yo he podido avanzar en la vida? Y vea, lo primero que nosotros tenemos que hacer, yo anoté algunas cosas ahí, cómo poder avanzar en la vida. Escuche, no podemos nosotros avanzar en la vida si estamos aferrados al pasado. Aferrados al pasado, ya sea por logros espirituales. Vea, yo he escuchado testimonios de gente que decía, es que en mis tiempos cuando ayunábamos y buscábamos al Señor, la gloria de Dios descendía, los milagros sucedían. ¿Y ahora qué? ¿Y el presente qué? Lo pasado es pasado, ya pasó. Vimos la gloria de Dios, pero Dios es un Dios de las glorias pasadas, de las glorias presentes y de las glorias futuras. Ese es el Dios que nosotros conocemos. Entonces, no podemos nosotros avanzar si no olvidamos lo que queda atrás, aferrados al pasado. Pablo dijo, yo no puedo avanzar en el conocimiento de Cristo Jesús, aferrado a mis tradiciones, aferrado a todas las reglas religiosas, aferrado a una dieta tan estricta, a costumbres tan estrictas del judaísmo. No puedo avanzar, ya sea por logros espirituales, por logros religiosos, o también algo que a nosotros no nos deja avanzar en la vida. ¿Sabe qué es? Fracasos o heridas del pasado. ¿Cuántos han fracasado en el pasado acá? ¿Cuántos me acompañan? ¿Cuántos han metido bien la pata? ¿Y sabe qué? Y yo las dos. Todos hemos fracasado en alguna ocasión, pero no podemos ser, escuche, como aquel rey, el león viejo, de lamernos las heridas sin contemplarnos ahí. Ay, me dolió. Ay, sí. Ay, lo que me hicieron en 1932, ¿verdad? Ay, las heridas que me causaron. Ay, en la iglesia donde yo asistía me trataron mal. Ay, allí no me dieron el privilegio. Ay, allí el pastor se le fue la mano. Todo lo dijo por mí. ¿Y por quién? Pues más. No podemos avanzar en la vida contemplando nosotros nuestros fracasos, contemplando nuestros pecados. Vea, si a nosotros nos dijeran acá, bueno, ¿cuántos de ustedes se animan a decir acá las cosas vergonzosas que hicieron en el pasado? ¿Se animara usted a decirlas? ¿Verdad que no? Nos diera mucha vergüenza, pero ¿nos ayudaría? No. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Bendito sea el Señor, porque las cosas viejas pasaron. Y no podemos nosotros avanzar si nosotros estamos con nuestras heridas, o como Pablo, con tradiciones, escuche, que ya no edifican. Pablo estaba lleno de tradiciones judaicas, tratando de querer cumplir 613 mandamientos de la Escritura. Escuche, 613 mandamientos que se desprendían de los 10 mandamientos. ¿Para qué? Para tratar de encontrar la justicia de Dios, y nunca la encontró. ¿Y sabe cómo la encontró? De 2 por 3. Cuando iba persiguiendo a la iglesia, Jesús se le aparece y cambia totalmente su vida. No sé si usted ha escuchado aquel famoso cantante Daddy Yankee que se convirtió, dice que se convirtió, ¿verdad? Pero él tuvo problemas con su esposa, y las noticias, yo no sé si es cierto o no, pero la esposa dice, es que ¿cómo es posible
que yo lo aguanté 10 años como maleante y 20 años de mujeriego y esto. ¿Y cómo es posible que de 2 por 3, él tenga limpia su conciencia? Yo no lo entiendo. Claro, nadie lo entiende eso, porque Dios es así. Dios no espera nuestra propia justicia para justificarnos. Dios espera que le entreguemos nuestro corazón y Él es el encargado de justificarnos a nosotros por medio de su sacrificio. ¿Qué debemos dejar atrás? Miren, hermanos, hay muchas veces pecados insistentes en la vida que ya se han vuelto un hábito en nosotros. Y a veces no son pecados grandotes, son pecados tal vez para usted pequeños. Por ejemplo, si usted es solamente bravo, se mantiene contento. Todos los días se mantiene así, tocando trompeta. Mejor saxofón o trombón. Hermanos, ¿es correcto eso? Si usted no trata su carácter va a ir creciendo y creciendo. Todo evoluciona. Si nosotros, hermanos, tenemos hábitos de no tratar bien a nuestros hijos, de no ser buenos padres, si no nos acercamos a Dios, si no dependemos del Espíritu Santo, no vamos a ser buenos esposos, no van a ser buenas esposas, no podemos ser buenos hijos, no podemos ser buenos ciudadanos, no podemos ser honrados. Usted sabe que hay cristianos que todavía practican negocios deshonrosos, que bajo de agua hacen cosas que no es un dinero limpio que se gana. Pero como ya se volvió un hábito, ya nos acostumbramos. Va a avanzar usted en su vida, va a avanzar en plata, pero en su vida espiritual de conocer a Jesús no va a avanzar. Entonces hay pecados que debemos dejar atrás, resentimientos. Yo siempre he dicho que el infierno está lleno de personas resentidas, y una persona resentida es aquella que no perdona. Ay, lo que me hicieron. Es que las caras que me hizo esta hermana. Es que no me puede ver. De plano por algo, pues, pero es que siempre la lleva contra mí. Hermanos, nosotros para avanzar en la vida tenemos que tener un corazón perdonador. De que le van a fallar a usted, sí. De que usted va a fallar, sí. Y no podemos avanzar en la vida si nosotros no aprendemos a pedir perdón y a perdonar por los daños que nos puedan hacer. Vea, hermanos, que debemos dejar atrás los fracasos, incluso algunos logros que han generado complacencia en nuestra vida. Bueno, ¿cómo avanzar? Vea, y acá es donde en este pasaje que leí, yo saqué 2, 3 líneas que a mí me bendijeron mucho cuando la leí. ¿Cómo podemos avanzar? Solamente los cristianos podemos avanzar en la vida por un poder sobrenatural del Señor. Usted y yo no podemos avanzar en la vida con nuestras propias fuerzas. No podemos avanzar en la vida por la sabiduría que nosotros podamos tener. No podemos avanzar en la vida, escuche, por la experiencia que nosotros hemos podido obtener en la vida. No, solamente podemos avanzar por un poder sobrenatural que se demostró en la resurrección de Cristo. Y acá yo me quiero centrar, hermanos, en este pasaje. Dice el versículo 10. Vea, el versículo 10 de Colosenses. Y a fin de conocerle, y aquí dice Pablo, y el poder, dice, de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Vea, el poder de la resurrección en Pablo hacía que él quisiera parecerse a los sufrimientos de Cristo.
tanto era ese poder sobrenatural de la resurrección de Cristo que había afectado tanto la vida de Pablo para que él pudiera hacerle frente a cualquier situación y no se quedara estancado, sino que en su vida él pudiera avanzar hacia la meta, que era el supremo llamamiento en Cristo Jesús. Es el poder de la resurrección. Vea, ¿cuál fue la meta de Jesús acá en la tierra? Dice Juan 17:4: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Vea, la meta de Cristo Jesús era al glorificar al Padre, al cumplir la meta trazada. Vea, hay dos cosas importantes que nosotros debemos de tener en cuenta en cuanto a nuestra salvación. Vea, dos cosas importantes. Uno es la muerte vicaria de Cristo Jesús para comprarnos y redimirnos del pecado. El sacrificio como el cordero inmolado por nuestros pecados. Pero escuche, hay otro acto extraordinario que va unido al sacrificio de Cristo, y es la resurrección. Nosotros estaríamos incompletos, escuche, de nuestra salvación si solamente Cristo hubiera muerto y no hubiera resucitado. Entonces, Pablo dice en 1 Corintios 11, todo el capítulo habla de la resurrección. Dice que si Cristo no hubiera resucitado, en vana sería la predicación, en vano sería nuestra fe. ¿Qué consuelo tendría usted si Cristo no hubiera resucitado? Pero fue el poder de Dios, ese poder sobrenatural, que resucitó a Cristo. La meta de Cristo fue ir a la cruz, pero no solamente morir, sino levantarse con un cuerpo glorioso para darnos a nosotros una esperanza bienaventurada. Vea, ahora Pablo quería parecerse a Jesús. ¿Cuál era la meta de Pablo? La meta de Pablo era alcanzar, escuche, la plena comunión con Cristo. Él empezó a conocerle en su camino a Damasco. Pero usted sabe que nunca acá en la tierra vamos a dejar de conocer a Cristo Jesús. Entre más lo busca usted, más va a querer de Él, y más lo va a conocer, y más va a conocer su amor, y más va a conocer su misericordia, y más va a conocer su compasión, y más va a conocer usted cómo Él se interesa por aquellas personas que nadie se interesa en el mundo. Entre más usted busque a Jesús, más le vamos a conocer. Y esa era la meta de Pablo. La meta de Pablo siempre fue, bueno, yo voy a ir al cielo, pues, pero acá en la tierra yo quiero conocerle más. Allá en el cielo ya lo vamos a conocer completamente. Pero ¿sabe dónde nosotros necesitamos para avanzar en la vida? Conocer más a Cristo, es acá en la tierra. Y eso depende de nuestro corazón, cómo lo busquemos nosotros todos los días. Y no solamente eso, sino cumplir el propósito eterno de Dios para su vida. Conocer a Cristo plenamente. Eso lo dice el versículo 13 y versículo 14. Vea, tres cosas que Pablo tenía de meta en su corazón. Número uno, vivir con una perspectiva celestial. Nosotros no podemos vivir acá, hermanos, en esta vida y avanzar en los proyectos de Dios si nuestra mirada está solamente en las cosas terrenales. Eso, el mundo así está, allá afuera. Pero nosotros hemos tenido una visitación celestial para que nuestros ojos estén puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así como los héroes del Antiguo Testamento, escuche, ellos tenían su esperanza no tanto en la tierra prometida, sino en aquella ciudad cuyo arquitecto y fundamento es el Señor Dios Todopoderoso. Vea,
nosotros tenemos que tener en medio de este mundo una perspectiva celestial. Usted sabe que el mundo cada día va de cabeza, va de mal en peor. Ayer estaba viendo una noticia que ya se levantó otro virus en China. Dice que es una mezcla de COVID con no sé qué otras cosas y andan alarmados. Así que buenas noticias. A comprar mascarillas de plano, ¿verdad? Antes de que Cristo venga, ¿habrá guerras? ¿Rumores de guerras? ¿Hambres? ¿Persecución para los cristianos? ¿Pestes? Y esto, dice, solamente es un principio de dolores. ¿Cómo podemos nosotros vivir y avanzar en nuestra vida acá? ¿Sabe qué? Solo con una mirada en el cielo. Porque usted y yo, un día nos vamos de este mundo. Muchos hermanos se fueron en el COVID, ¿verdad? Se nos adelantaron. Dichosos, ya están en el cielo, ¿verdad? Número 2. Pablo dice, podemos avanzar en la vida al sentir el poder de la resurrección de Cristo dentro de nosotros. Y esto es, hermanos, experimentar de manera personal y transformadora, que nos da a nosotros, escuche, una vida nueva. Nos da victoria sobre el pecado y acceso al poder de Dios. La resurrección de Cristo nos da a nosotros una vida nueva, eso dice Pablo, una victoria sobre el pecado y también acceso al poder de Dios. Todo esto es posible, ¿sabe qué? Gracias porque Cristo Jesús resucitó. A Jesús no lo pudo detener la tumba. Cuando Cristo Jesús fue crucificado y murió, Satanás estaba tan contento que dijo, bueno, aquí ya se terminó todo. Pero el diablo no sabía el knockout que Cristo Jesús le iba a dar cuando Él se levantó de la tumba con el poder del Padre Celestial, el poder del Espíritu Santo, y salió victorioso de ahí para darnos a nosotros, escuche, una esperanza gloriosa y futura en cuanto a nuestra esperanza en el futuro. Todo esto es posible. Vea la meta de Pablo, número 3. Experimentar y vivir una transformación espiritual. Yo creo que esa debe ser la meta de todos nosotros, experimentar y vivir una transformación espiritual. Creo que nosotros tenemos que ser diferentes a los del mundo. El mundo no ha recibido una transformación. Nosotros solamente hemos sido transformados por nuestro encuentro con Jesús. Hay un canto que dice, fue un día lunes que el Señor me tocó, fue un día martes, fue un día miércoles, fue un día jueves. No sé si usted recuerda ese cantito. Y dice, y no recuerdo el día en que Él me tocó. Porque a veces, ¿usted recuerda qué día aceptó a Jesús? ¿Ah? No, hoy tiene que aceptar usted. Yo fue un día viernes que el Señor me tocó. Y ese día que yo le entregué mi vida a Jesús, empezó una transformación en mí. Y usted sabe que esa transformación no va a parar hasta que yo esté en una caja. No va a parar. No va a parar esa transformación, porque yo tengo que seguir siendo transformado todos los días. Y no voy a poder avanzar en mi vida espiritual si yo no dependo de ese poder transformador del Señor. Es un renacer que impacta la vida del cristiano. Yo voy a hablarles sobre 5 beneficios de vivir en el poder de la resurrección que dice Pablo. 5 beneficios. Vea, número 1. Y ahí está en Filipenses 3:10. Dice Pablo, a fin de conocerle. El anhelo de Pablo era conocer más y más a Jesús.
y el poder, dice, de su resurrección, dice el versículo 10, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Pero vea, la Biblia al día, hace referencia a este versículo y lo transmite así. Dice Pablo, vea, en la Biblia al día, si usted tiene ahí su teléfono, yo creo que tiene esa aplicación, la YouVersion, dice: he renunciado, dice Pablo, vea, he renunciado a todo lo demás, porque estoy convencido de que es la única manera de conocer de veras a Cristo. Vea, si nosotros no renunciamos a nuestros propios intereses, a nuestros ideales, a nuestro pasado, a nuestra religiosidad, vea, no vamos a conocer de verdad a Cristo. Eso dice Pablo. Y de sentir el gran poder que lo resucitó. O sea, hermanos, cuando nosotros vemos que Cristo Jesús dijo que iba a ir a la cruz y que iba a resucitar al tercer día. Cuando murió Cristo Jesús, ¿sabe qué dijeron los romanos? Es que Jesús dijo que iba a resucitar. Así que lo que van a hacer sus discípulos es ir a robarse el cuerpo de Jesús y dar la gran mentira a todos de que Él resucitó. Así que mandemos a poner una guardia allí en el sepulcro. Y fueron a poner una piedra como de 1 tonelada allí y una guardia de soldados para que vigilaran que, escuchen, los discípulos no se robaran el cuerpo de Jesús. Pero sorpresa, porque al tercer día la palabra se cumplió. Y al tercer día el poder de Dios vino, hizo un lado la piedra, ni les pidió permiso a los soldados, y el cuerpo de Cristo fue resucitado y levantado para esperanza nuestra. Dice uno, gloria a Dios por eso. Vea, pero vea, ese mismo poder, dice Pablo, que está disponible para todos nosotros. Ese poder que resucitó a Cristo, ¿sabe qué? Por eso ni la muerte, ni la vida, ni principados, nada me puede apartar del amor de Dios. Porque, escuche, el poder de la resurrección de Cristo está también a mi favor, para que yo pueda ser vencedor en medio de un mundo difícil. Vea, la Biblia al día me encanta cómo traduce este versículo. He renunciado a todo lo demás, dice Pablo. ¿A qué renunció Pablo? A todo su conocimiento que tenía de la ley, que él pensaba que eso le iba a traer la justicia de Dios. Y él dijo, nada, he renunciado a todo. Y estoy convencido que renunciando a lo pasado es la única manera de conocer a Cristo. Si usted no renuncia a algunas cosas, no puede conocer a Cristo. Y escuche, y si nosotros no renunciamos a muchas cosas, el poder de Dios no se va a manifestar en nuestra vida. Y dice Pablo, y de sentir el gran poder, dice Pablo, yo lo he experimentado, y de sentir el gran poder que lo resucitó, y de palpar el significado de sufrir y morir con Él. Con razón que Pablo, ¿sabe qué? Él voluntariamente fue sacrificado por Cristo Jesús. Sabe que si no renunciamos nosotros a aquellas cosas egoístas que están en nuestra vida, no podemos nosotros avanzar en el conocimiento de Cristo Jesús. Y mucho menos vamos a avanzar en otras áreas. ¿Cuál era la meta de Pablo? Vea, los beneficios, Número 1. El poder de su resurrección trae una vida nueva. Cuando hablamos de vida nueva, es que usted y yo teníamos una vida vieja, ¿o no? Sí. La vida vieja la he dejado. Hay un cantito así, ¿verdad? Espero que la vida vieja la haya dejado. Dice, trae
trae vida nueva. Romanos 4:25. Dice Pablo, el cual fue entregado, está hablando de Jesús, es decir, sacrificado por nuestras transgresiones, por nuestros pecados. Pero hay el segundo paso y dice, y resucitado para nuestra justificación. Vea, las dos cosas tan importantes en la vida. Una, que Él fue entregado como cordero, sacrificado para perdón de nuestros pecados, pero cuando se levantó de la tumba fue resucitado para que yo sea justificado y alcance la justicia de Dios. La resurrección de Cristo trae esa vida nueva a quienes creen en Él. Escuche, ya no nos define el pasado. El pasado quedó atrás. Ya no. ¿Sabe qué nos define hoy? Nuestra identidad, que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos coherederos con Él. Número 2, trae el poder de la resurrección de Cristo. Trae victoria sobre el pecado y la muerte. La resurrección de Cristo, escuche, garantiza la victoria sobre el pecado. Ahora, ¿por qué muchas veces como cristianos nos cuesta vencer el pecado? ¿Sabe por qué? Porque nos gusta. Como dijo un hermano, es sabroso. Por eso, si nosotros lo odiáramos y nos aferramos al poder de la resurrección de Cristo, no habría pecado grande ni pequeño que no tuviéramos nosotros la capacidad de vencerlo. Pero eso nos garantiza. La resurrección nos da el poder, hermanos, para vivir en victoria sobre el pecado. Romanos 6:4 dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por gloria del Padre, así también dice, nosotros andemos en una vida nueva. Eso es lo que nos toca a nosotros como cristianos. Antes nosotros vivíamos, hermanos, muertos en vida. Pero ahora usted y yo tenemos una nueva vida en Cristo que hemos recibido por medio del sacrificio y la resurrección de Cristo para que podamos nosotros vivir en victoria sobre el pecado y escuche, y sobre la muerte. Número 3, trae poder para vivir en santidad. No hay, hermanos, otra fuerza. Por sus propios méritos, usted y yo no podemos vivir en santidad. Estamos rodeados de un mundo, perdone la palabra, asqueroso. Somos bombardeados por todos lados con el pecado. Es, hermanos, el arma favorita de Satanás. Es darle al hombre lo que le gusta, el pecado, para atraparlo en sus redes y tenerlo cautivo ahí para que no disfrute de la vida nueva. Pero vea, el poder que levantó a Jesús, ese mismo poder está a nuestro favor para que nosotros podamos vivir en santidad. Nos capacita para vivir en santidad, y no solamente en santidad, sino en obediencia. Romanos 8:11 dice, el mismo poder que resucitó a Cristo Jesús está disponible para ayudarnos a superar las tentaciones, resistir el mal y vivir conforme a la voluntad de Dios. Número 4, trae fortaleza en medio de las pruebas. Todos nosotros hemos pasado o vamos a pasar tribulaciones, vamos a pasar dificultades, pero sabe que hay un poder sobrenatural que fue demostrado de una forma tangible, palpable, cuando Cristo resucitó, que dijo el Padre, ese mismo poder yo le doy a ustedes
para que vivan con fortaleza en medio de las pruebas. La resurrección nos da a nosotros la fuerza para enfrentar el sufrimiento, las dificultades, y ¿sabe qué? Y con esperanza, con esperanza. Anoche yo contaba que mi esposa estaba sacando un curso en enfoque a la familia y tenía varias compañeras y compañeros de varios países. Y había una hermana que estaba ahí sacando el curso y ella empezó, creo que con cáncer, ¿verdad? Un cáncer abrasivo y todo. Y esta mujer, ¿sabe qué ponía en sus posts? No tanto pedía oración, sino decía: estoy pasando el mejor momento de mi vida. Uno dice, pero eso solamente la gente que está así lo puede decir, ¿verdad? Que en medio de un dolor y sufrimiento, que diga: estoy pasando el mejor momento de mi vida. Porque en el hospital estoy conociendo más a Dios. Y hermanos, a veces nosotros necesitamos una sacudidita así. Fíjese que hace mucho tiempo nosotros fuimos al bíblico y yo después del tercer año de estudio tuve un accidente, me estalló una olla de presión en la cara, ¿verdad? De esas industriales. Milagro del Señor veo y estoy vivo, pues, ¿verdad? Pero me estalló en la cara, ¿verdad? Hizo pedazos todo el inmueble del instituto y yo me quemé todo el cuerpo, los ojos, la nariz, la boca, las orejas, todo, ¿verdad? Y recuerdo que yo estudiando en el bíblico la palabra, creo que no tenía tiempo para Dios. Y en el hospital, con los ojos vendados, ahí tirado, con dolor, no tenía otra cosa que hacer. ¿Qué podía hacer? Lo único y lo mejor que tenía era mi comunión con Dios. Y en esos momentos tan, a veces, duros para la carne, cuando uno cree en el poder de Dios que le puede hacer fuerte en medio de las tribulaciones, y usted echa mano de ese poder, ¿sabe qué? Lo demás no va importando, y no va importando, y no va importando, porque hay algo dentro de usted, ese poder sobrenatural que levantó a Cristo Jesús. ¿Sabe qué? Se hace tan palpable en uno que uno puede glorificar a Dios aún en medio del dolor. Y ella siempre sacaba sus fotos ya sin pelo, ¿verdad? Allí con suero acá, suero por allá. Y decía ella, yo recuerdo que decía: bueno, hoy me siento un poco mareada porque acabo de despertar de las quimio y todo, pero ahí con gozo en el Señor. ¿Y cuándo fue que se murió? Ayer, antier. Hace como 3 días, 4 días que partió para estar con el Señor. Y ahora está mejor que nosotros. Pero ¿qué sostuvo a Job? ¿Qué ha sostenido a los cristianos en medio de las tribulaciones y tormentas? Solamente ese poder que levantó a Cristo Jesús de la tumba, que ha estado disponible para todos nosotros. Y ese mismo poder sigue dándole fortaleza a todos nuestros hermanos que están por todo el mundo pasando tribulaciones y tormentas. Entonces, ese mismo poder nos da a nosotros fuerza sobre la adversidad y tenemos la seguridad de que Dios va a estar obrando hasta el final de una forma segura en nuestra vida. Y número 5, porque ya su carita me dice que tiene hambre, que no desayuna. Trae seguridad en la vida eterna. Seguridad en la vida eterna.
¿qué pasara, cómo viera usted la vida? ¿Cómo pasara usted problemas? Si le dijeran, mañana lunes, usted va a tener uno de los días más duros de su vida. Va a ser sacudido con toda clase de problemas y cosas que lo van a afligir a usted de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Pero va a pasar tribulaciones que nunca usted ha pasado. Pero del martes en adelante va a gozar 10 años sin ningún problema, con abundancia. No va a trabajar, solamente se va a levantar a desayunar, a echarse la siesta, a almorzar, a echarse la siesta, a cenar, y todo va a ser de paz y bendición. ¿Cómo usted enfrentaría ese día duro? Decir, vale la pena, le voy a echar ganas. Son 12 horas que yo voy a pasar de tribulaciones y tormentas, pero de las 7 en adelante mi vida va a cambiar. ¿Verdad que cambiaríamos nosotros el chip? Sí. Y usted sabe que la Biblia dice que los problemas y tribulaciones no se comparan con las glorias que en nosotros ha de manifestarse. Somos pasajeros y peregrinos acá en la tierra. Punto. Somos pasajeros y peregrinos. Nuestra patria, allá nos está esperando Jesús. Yo creo que ya tiene la cantidad de pintores para pintar la ciudad celestial, para recibir a algo que Él tanto ama, que es la iglesia. Por eso, usted y yo lo que tenemos es una seguridad en la vida eterna. Jesús lo dijo cuando resucitó a Lázaro. Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. Yo, todavía no había muerto Jesús. Y Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y 1 Corintios 15:20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Vea, este poder a nosotros nos da confianza y gozo. Saber que la muerte no tiene la última palabra. ¿Por qué? Porque vamos a vivir eternamente con Cristo Jesús. Y Pablo termina este capítulo, el capítulo 3, en el versículo 21, y voy a leer en la Biblia al día, yo creo que está allí. Sí, está. Dice, el que tomará este miserable cuerpo nuestro, dice Pablo, dice, y con él mismo, grandioso poder con que puede dominarlo todo, dice, lo transformará en un cuerpo glorioso como el suyo propio. ¿Usted se imagina cómo es el cuerpo de Cristo ahora resucitado? Tenemos más imágenes, tal vez por las películas, de cómo fue Cristo crucificado. ¿Verdad que sí? Tenemos más imágenes de eso. Pero usted se imagina cómo será el cuerpo de Cristo ahora resucitado. ¿Verdad que no cabe en nuestra mente? Y saber que ese cuerpo suyo va a ser igual. Creo que nosotros los cristianos deberíamos de vivir muy agradecidos con el Señor. ¿Sabe por qué? Porque esa esperanza que tenemos, hermanos, es algo que el mundo no la tiene. Solo los que hemos sido transformados por medio de ese encuentro que hemos tenido con Cristo Jesús. Espíritu Santo, palabra en acción. Tu casa,